Andrés Flores y el ingeniero Nelson Gómez. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por estar en la transmisión simultánea en Facebook Live y a través de la herramienta Zoom. Muchas gracias a todos. Bueno, yo soy Nelson Gómez. Yo soy gerente técnico de Honeywell para aplicaciones de refrigerantes en toda la América Latina. Y comentar muy brevemente ahí para los que no conocen, Honeywell es una compañía americana. Tienes presencia en los más diversos mercados y negocios, desde la parte de automatización de aviones, automatización de edificios, productos químicos en general, automatización de plantas de petróleo, de gas natural. Entonces, es una compañía muy grande ahí, muy fuerte en segmentos relacionados a tecnología. Yo soy parte de esta división que se llama Performance Materials and Technologies, que es justamente el grupo que tienes ahí, los productos químicos y los productos a base de flúor. Entonces, dentro de esos productos, ahí que vienen los agentes de soplado para espumas, los solventes y también los gases refrigerantes que vamos a hablar un poquito más hoy. Entonces, saludos de Honeywell ahí para todos. Muchas gracias por estar en presentes y estamos pendientes aquí a cualquier duda que tengan y ojalá que tengamos un tiempo muy bueno juntos y muy provechoso, ¿verdad? Adelante ahí, Fabián. Okay. Bueno, pues de nuevo a cuenta, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Flores y de Quimo Básicos, y quizá algunos de ustedes o la mayoría ya nos conozcan aquí en la presencia en México desde hace algunos años. Como quiera, voy a tratar de hacer un breve espacio para platicarles. Quimo Básicos nace en el 1961 en la ciudad de Monterrey como resultado de una visión estratégica entre CITSA y nuestro socio comercial Honeywell. Nos enfocamos principalmente en la fabricación y comercialización de gases refrigerantes fluorocarbonados bajo la marca Genetron y ahora con los nuevos refrigerantes bajo la marca de Solstice. Ahí como marca ahí, CITSA tiene el 51% de participación y Honeywell el 49%, lo cual nos hace socios comerciales, se llama joint venture, inversiones, una coinversión, y accedemos a toda la tecnología y a todos los refrigerantes que comercializa Honeywell en todo el mundo, y también el apoyo de gente e ingenieros expertos, como el caso del ingeniero Nelson, que en esta ocasión nos apoya para compartirles todos estos datos y fuentes de los webinars que hemos estado llevando a cabo. Atendemos el mercado mexicano, el sudamericano, el centroamericano y del Caribe, proveyéndole toda la línea de los HCFCs, HFCs y HFOs. Y bueno, en México contamos con una red muy extensa de distribuidores a través de toda la República Mexicana, con más de 500 puntos de venta a lo largo y ancho de nuestra bella República Mexicana. Comiendo galletas. Adelante, Fabián, por favor. Sí. Muy bien, señor. Entonces, de pronto aquí empezamos con una slide que se fue, la verdad, la conclusión de nuestro último webinar. Estamos ahí siguiendo una secuencia lógica de complejidades en el contenido. Entonces empezamos con la parte más básica de los refrigerantes como tal, de las aplicaciones de refrigeración y en aire acondicionado, y seguimos avanzando poco a poco en los temas. Entonces, esta tabla indica ahí cuáles que son los principales refrigerantes alternativos que están en el radar ahí de las aplicaciones de refrigeración comercial. Alguna cosa para aire acondicionado también. Entonces, estamos charlando mucho hoy de la salida del R22, que va a pasar en los próximos años. Después de ellos, que son los HCFCs ahí que ya siguen con daños a la capa de ozono, con un producto que ambientalmente es muy peligroso. Y después de esto vamos para los HFCs,
que son básicamente 134A, 404, 410, ahí que son muy tradicionales en el mercado de refrigeración comercial y también de aire acondicionado. Y tenemos también el 407F, el Performax, que es un HFC, pero con ventajas significativas ahí contra el 404A y con una aplicación muy sencilla contra el R22 en sistemas existentes. Entonces es un excelente primer paso para moverse para un sistema un poco más actualizado, que no tienes esta cuestión de daños a la capa de ozono y problemas ambientales. Y en el caso del 404A se mueve para una solución más eficiente y con GWP, que es ahí el efecto en la huella de carbono mucho más reducido por debajo de la mitad del 404A. Entonces es una buena alternativa de un primer paso, incluso porque como es un HFC, sus precios también son considerados muy competitivos, ¿verdad? El paso siguiente es justamente las mezclas de HFOs con HFCs, que ya son las hidrofluorolefinas. Entonces ya estamos hablando de elementos que no tienen impacto ambiental casi cero, casi similar a cualquier otra sustancia de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, esto 448A, el N40, es un refrigerante muy interesante que tienes en su mezcla dos HFOs diferentes, 1234ZE y 1234YF, junto con algunos HFCs. Entonces, los HFCs están aquí justamente para adecuar el refrigerante a las condiciones de refrigeración y también para garantizar y apoyar un poco la cuestión de costos también a reducir los costos. Entonces, es un refrigerante excelente en términos de retrofits. Puedes entrar con mucha tranquilidad en sistemas de R22, de 404. Entonces es una excelente alternativa para quienes estás buscando una reducción de impacto ambiental sin la necesidad de cambiar la tecnología existente. Entonces, los compresores, válvulas, tuberías, intercambiadores de calor, todos ahí funcionan muy bien en esto refrigerante. Entonces, vamos a mostrar un poco más de esto adelante. Después tenemos también el 455, ya es un producto muy avanzado. Ya hablamos ahí de un GWP por debajo de 150, que es considerado un GWP de largo plazo, ¿verdad? Entonces es un producto ahí que te vas a, a sustituir algunas soluciones, algunas tecnologías para muchos años. Entonces, después de esto, la última y más avanzada de las categorías son los HFOs puros, donde tenemos 1234YF, ZE y 1233ZD. Incluso estos tres aquí van a ser el enfoque de nuestro próximo webinar en finales de noviembre, donde vamos a detallar ahí las aplicaciones y la estructura y cómo se utilizan ahí los HFOs, ¿verdad? Entonces, aquí en esta tabla tenemos aquí los comparativos de performance y los comparativos de eficiencia energética y presiones, pero creo que la mensaje más importante que tenemos que pasar aquí es que existen todos los tipos y niveles de solución, ¿verdad? Niveles con alto costo, con bajo costo, con alta complejidad, con baja complejidad, que se puede aplicar en sistemas existentes o en que se demanda un proyecto nuevo. Entonces, para todos los clientes, para todos los casos, hay una solución adecuada. Entonces, si tienes un sistema existente y quieres mantener tus equipos, mantener tus compresores, mantener todo igualito, pero moverse para un refrigerante mejor, es posible. O si estás empezando un proyecto nuevo desde el cero y quieres ir para la mejor tecnología del mundo, también es posible. Entonces, creo que esa es la mensaje principal acá, ¿verdad? Y adelante, Fabián. Bueno, este proceso de retrofit, de conversión de refrigerantes, empieza básicamente con una auditoría. Entonces, lo que es esta auditoría es una persona técnica, haces una visita en el sistema para chequear ahí cuáles son los compresores, cómo está el sistema de refrigeración, cómo están las válvulas de expansión, eh, justamente para garantizar que cuando hagas
estos cambios de refrigerante, el sistema lo vas a recibir bien y seguir trabajando con eficiencia y buena performance de frío. Entonces es muy importante hacer esta investigación de cómo está todo para prepararse muy bien y de ahí sí partir para uno cambio de refrigerante efectivo y sin ningún problema, ¿verdad? Lo que les puedo decir es que en países como México, mismo como Brasil o grande parte de Sudamérica, no hay esta cultura de hacer retrofits de refrigerante. Es una cosa nueva para nosotros, pero Estados Unidos, grande parte de los países de Europa, ya tienes esto muy como una cultura, una opción de trabajo muy antigua, son muy experimentados y nosotros podemos nos apalancar de esta experiencia de ellos para hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, es un concepto de trabajo muy importante y que eso vienes para añadir ahí en nuestros días, te permitir trabajar con equipos cada vez mejores, pero sin la necesidad de cambiar toda su tecnología, ¿verdad? Adelante, Fabián. Bueno, cuando charlamos de sistemas de refrigeración comercial, creo yo que muchos van a coincidir conmigo de comentar que el compresor es básicamente el corazón del sistema, ¿verdad? Todo depende de ello y tienes que estar en buenas condiciones, estar bien adecuado, tanto para te garantizar la cantidad de frío que necesitas, cuanto para te garantizar un consumo de energía razonable, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en estos procesos de retrofit, chequear ahí por el nombre del compresor y sus números seriales. Se puede hacer una breve investigación junto a los fabricantes de compresor para chequear si ello ya está aprobado para el nuevo refrigerante. Entonces, en este caso aquí un ejemplo, esto es el número serial del compresor 03C A2345Y. En el caso de esto, fabricante de compresor, los dos primeros números son el año de fabricación, la letra es el mes. Entonces, esto es un compresor de marzo de 2003. Aquí tienes una secuencia alfanumérica y la planta de fabricación. Entonces, con estos números podemos buscar ahí los catálogos de Copland, en este caso de Emerson Copland, y chequear si ya estás actualizado. Y grande parte de los compresores sí son aprobados. Vamos a ver alguna cosa un poco más adelante. Los puntos más importantes son garantizar que las temperaturas de descarga van a ser adecuadas, que su motor eléctrico es suficiente para empujar este nuevo refrigerante y claro, si el aceite está aprobado y cuáles los tipos más indicados, ¿verdad? Adelante, Fabián. Como les comentaba aquí, por ejemplo, en la familia Copland de compresores, tenemos aquí los que son los discos, que son los más comunes ahí en supermercados, en especial de medio y grande puerte, de grande tamaño. Tenemos, por ejemplo, estas tres familias de compresores, 2D, 3D y 4D. Los 2D todos están aprobados tanto para 7F cuanto para 448A. Los 3D más nuevos de 99 también. Y los 4D después de abril de 2003 también son todos aprobados. Pero cuando charlamos de refrigeración comercial, sabemos que por veces 20 años no es tanto, ¿verdad? Entonces, muchos compresores más antiguos, en especial Estados Unidos, tienes mucha esa cultura de mantener compresores por décadas trabajando. Y mismo con compresores de afuera de esto, las pruebas se presentaron con excelentes resultados. Entonces, creo que esto es la mensaje principal aquí, es que cuando se vas a mover de 404A para 400 CTF o para 448, usted va a necesitar enfriamiento de descarga en los compresores de congelación, porque las temperaturas de descarga de estos refrigerantes coinciden con las del R22, que es un poco más alta, alrededor ahí de los 110, 100 a 110 grados. Entonces, sí se necesitaría esto y el 404A no,
no te solicita y no demanda este tipo de recurso, ¿verdad? Y muy bien, adelante, Fabián, por favor. Y también un tipo de compresor que estamos viendo cada día más en la refrigeración comercial es de los scrollers. Entonces, en este caso ahí, pensando en los scrollers de Copeland, los de media temperatura ya son aprobados. Casi todos ahí, si usted basa el software de simulación y cálculos de ellos, usted logra hacer cálculos y chequear ahí las capacidades y eficiencia de los compresores, tanto con 404A, cuanto con 448 o mismo con 400 CTF, ¿verdad? Y como comentabas, es el mismo caso de los compresores semiherméticos de pistón. En casos de baja temperatura, se recomienda un sistema de enfriamiento de descarga para proteger en especial a tu aceite, para que no hagan ningún daño ahí con el tiempo y pérdida de performance en los lubricantes, ¿verdad? Y adelante, Fabián, por favor. Justamente tocando este punto de los aceites, es un punto muy crítico porque lo que pasa es que el R22 es un refrigerante que tiene cloro en su composición y justamente por esta característica de composición, ello tiene una miscibilidad excelente con aceite mineral, que es un aceite de bajo costo y que se utilizó por muchos años en todos los sistemas de refrigeración. Pero ya los HFCs, que son los refrigerantes que no contienen cloro, como 134A, 404, 410, estos todos te solicitan ahí aceites sintéticos, aceites en general poliéster. Entonces, cuando tienes tu sistema trabajando hoy con R22 y aceite mineral y vas a moverse para un aceite sintético, un refrigerante, un HFC que demanda aceite sintético, tienes que reemplazar este aceite todo, sacar el aceite mineral y meter aceite sintético, porque los HFCs no van a tener miscibilidad con el aceite mineral. Y ahí tú vas a tener un problema en tu sistema, te vas a quedarse sin lubrificación para tus compresores. Entonces, aquí vemos un teste que se llama refractómetro, donde usted consigue chequear ahí la porcentaje de aceite mineral con aceite sintético en una mezcla de aceites, ¿verdad? Es uno de los ejemplos de las herramientas que existen para que tú puedas ahí chequear cómo está la condición del sistema. Entonces, la recomendación oficial es que se busque alcanzar mínimo de 95% de aceite sintético para garantizar miscibilidad entre HFCs y el aceite del sistema, ¿verdad? Uno más, por favor. Aquí ya vemos justamente una foto de cómo esto pasa en la vida real. Entonces, esto es un sistema existente que tienes ahí un recibidor de líquido abierto con una capa de cristal para que podamos ver cómo está la condición dentro del sistema. Entonces, esto es una prueba que se hizo con R22 y aceite mineral. Y lo que vemos en la foto es que la miscibilidad es perfecta, ¿verdad? Usted no logras ahí separar lo que es aceite de lo que es refrigerante. Estás todo eh, muy bien mezclado, ¿verdad? Entonces, cuando usted empieza el sistema a funcionar, ves que las tuberías de succión van a buscar tanto aceite cuanto refrigerante y van a enviar esto para el cárter del compresor que se conserva ahí con el nivel adecuado de lubricante. Pero si intentas hacer una mezcla de aceite sintético, perdón, de aceite mineral con HFCs, tienes una figura muy diferente, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Aquí justamente vemos una foto de un sistema que se hizo una prueba con un refrigerante de mercado, que es un refrigerante HFC, pero que se dice como drop-in, se dice como aplicable con aceite mineral. Lo que ellos hicieron se fue añadir 3% de R600 de butano en la mezcla del refrigerante
para buscar que este butano va a mezclarse ahí con el aceite mineral. Entonces usted podría hacer un retrofit sin la necesidad de cambio de aceite. Pero lo que pasa en la realidad es que por veces depende incluso de las condiciones del sistema, de las condiciones del aceite, presión, temperatura, todas las especificaciones. Este caso, por ejemplo, vemos ahí que no hubo una miscibilidad eficiente. Entonces, esta primera capa que vemos ahí es justamente el aceite que está por arriba del refrigerante. Entonces, cuando este sistema empieza a funcionar, lo que vemos es la tubería de succión tomar solamente refrigerante y enviar para el cárter del compresor una cantidad muy, muy pequeña de aceite. Y esto va a generar un problema con el tiempo. En algunos ciclos de operación, usted va a quedarse sin lubricante y tu compresor puedes ahí llegar a tener un paro, una falla muy grave por falta de aceite. Entonces, el mensaje creo que es, si usted quiere salir del R22 para otro refrigerante, hace el cambio completo de aceite, que usted va a quedarse más tranquilo y tu sistema va a quedarse más eficiente, ¿verdad? Entonces, y esto es parte del proceso de retrofit, ¿verdad? Si usted ya tienes un sistema de 404A y quieres mover para uno de 407F o de 448 para reducir el GWP, para reducir el consumo de energía, es mucho más tranquilo, los aceites son todos iguales, entonces no necesita preocuparse con esto. Pero si estás con 22, consideras hacer esto cambio de aceite porque tu sistema va a trabajar mucho más tranquilo, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Aquí un otro componente muy, muy importante del sistema es justamente las válvulas de expansión. Y creo que es una de las preguntas más constantes que recibimos cuando charlamos de retrofits. ¿Qué yo hago con mis válvulas? ¿Necesito cambiar? ¿No necesito cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Las válvulas de expansión trabajan ahí con dos elementos principales, hablando de una manera muy, muy general, de que la diferencia de presión que tienes entre la entrada y la salida de la válvula, que es básicamente tu presión de evaporación y tu presión de succión, y también el caudal másico que tienes del refrigerante. Combinadas estas dos condiciones, usted resulta ahí en la capacidad de la válvula. Entonces, lo que vemos es que si usted tiene un sistema de R22, está se moviendo para 448A o 407F, las diferencias de presión y de caudal másico son muy, muy pequeñas, entonces las válvulas se quedan excelentes. Las válvulas de R22 trabajan muy bien para los refrigerantes nuevos. Incluso, para que tenga una idea, en nuestros manuales de retrofits hay una sugerencia de que si usted no tiene una válvula específica de 448, de 407F disponible y a las manos, usted puede se ocupar de una de R22 para instalar el sistema. Cuando charlamos de el 404A, también para 448, 407F, la situación es un poquito diferente porque la diferencia de presión es un poco más grande. Entonces usted tiene una fuerza adicional empujando refrigerante y la diferencia de caudal másico también existe, es un poco más grande. Los refrigerantes del 448 y el 407F son más eficientes, se transportan más frío, tienes una densidad diferente. Entonces las válvulas de expansión resultan en capacidades más grandes. Ahí lo que pasa es que generalmente si tu válvula original estabas bien diseñada, solamente ajustes de los tornillos ahí de sobrecalentamiento te van a permitir trabajar bien. Tú vas a cejar ahí una vuelta y media para seguir con el control de sobrecalentamiento fino y bien regulado. Pero si tu válvula antigua estabas grande, cuando hace todo esto cambio de refrigerantes, ahí sí vas a quedarse larguísimo y no vas a lograr un control eficiente. Entonces, de ahí que viene la necesidad de la auditoría. Chequear los modelos de válvulas si están adecuados o no están adecuados. Pero lo que les puedo comentar por histórico es que lo que vimos en campo, grande parte de los casos de las válvulas de 404 van a trabajar muy bien con 448 y 407F. De ahí, entonces, cuando vas a hacer el proyecto, puedes comentar con nosotros, con Kimo,
que podemos apoyarlos en hacer esto chequeo ahí de capacidades de válvulas para ver dónde van. Adelante, Fabián, por favor. Bueno, ahora me toca a mí compartirles un poco. Muchas gracias, Nelson. Excelente información. Ya hemos estado viendo lo que es cómo se inicia un retrofit. Para los que nos han acompañado en los webinars anteriores, aquí empezamos a utilizar todos esos conocimientos que necesitamos para poder llevar a cabo esos retrofit que, si bien se puede hablar de transitar de los HCFCs a los HFCs, también se habla de transitar a los HFOs, en el entendido de que a través de los diferentes protocolos que se han estado realizando a nivel mundial, se tendrá que llevar a cabo esa transición en diferentes etapas del tiempo. Quizá unos países entren antes, otros entremos después, pero al final del día, quizá en 15, 20 años transitaremos ya hacia los refrigerantes que no ataquen, como hemos platicado en los webinars anteriores, el efecto de invernadero, ¿no? El ataque al calentamiento global. Bueno, después de que vimos ya esta parte del retrofit, que lo quisimos enfocar hacia un supermercado, ya que ese es un muy complejo y además requiere de un trabajo muy, muy exhaustivo, donde los puntos de que nos pueden dar problemas son muchos. También estamos en el entendido de que también existen retrofit en aire acondicionado, en equipos pequeños, donde la complejidad no es tanta como en este caso. Este es un retrofit complejo donde hay que hacer una auditoría, como mencionaba muy bien el ingeniero Nelson, revisar toda la información que tiene cada uno de los equipos para ver si se acopla a las necesidades de los nuevos refrigerantes. Sin embargo, hay un punto bien interesante que también tenemos que tener muy presente, como es qué vamos a hacer con el refrigerante que ya extraímos de nuestro equipo, porque ya no lo vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer con él? Vienen regulaciones bastante intensas en el sentido de que no lo podemos, como a veces comento yo aquí en Petit Comité, hacer la transferencia al tanque atmosférico. O sea, ¿qué quiere decir? Pues, tirarlo a la atmósfera, ¿no? En manera elegante, una transferencia a nuestro tanque atmosférico. Ya no se va a poder hacer eso, ya necesitamos también ir tomando en cuenta esta parte tan importante que es qué voy a hacer con el refrigerante. Y bueno, a través de los diferentes mecanismos internacionales se han encontrado algunas soluciones para esta parte que ya se están llevando a cabo en Europa, en Estados Unidos, en los países, Japón, países desarrollados, y que tarde o temprano, como les comparto, tenemos que realizarlo aquí en nuestros países. Y esa parte que se le conoce como recuperación, reutilización, reacondicionamiento o disposición final del refrigerante, ¿sí? Las dos partes más que nos pueden ayudar es la reutilización y el reacondicionamiento. Sabemos que la disposición final, pues, es ya ver qué hacemos con él para que no genere un problema futuro al medio ambiente. Y entonces, antes de estar con estos procesos, vamos a entender las definiciones. ¿Qué quiero decir con recuperación? Bueno, pues eso es muy sencillo, ¿no? Extraer el refrigerante de un sistema para almacenarlo en un cilindro apropiado. La reutilización es uso del refrigerante recuperado para ser realizada una limpieza in situ, sin análisis de composición, sin nada, ¿sí? Y después recondicionarlo, o después recondicionarlo con el certificado de análisis, ¿sí? El reacondicionado es un proceso para eliminar impurezas de un refrigerante para cumplir con las especificaciones de ARI 700, ¿sí?
¿Se acuerdan en los webinars anteriores que hablábamos de la especificación ARI 700 para la nomenclatura? Pues también existe una ARI 700 para la especificación de los refrigerantes. Y la disposición final, que es un proceso de destrucción de gases refrigerantes en sustancias inocuas para el medio ambiente. Desafortunadamente, este tipo de sustancias no pueden ser almacenadas en un contenedor y enviadas a un cementerio industrial para que sea puesta en una pues contenedor especial y que ya no salga. Al final del día, tarde o temprano, este gas se va a ir permeando a través de la descomposición del recipiente y se va a ir en un futuro. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sabemos, pero de que se va, se va. Adelante, por favor, Fabián. Bueno, ¿en qué es la recuperación? Como decía ahí, pues vamos a recuperar nada más de un sistema donde no lo requiero hacia un tanque hacia un cilindrito que ahí, hasta ahí vamos a llegar en este proceso, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues una recuperadora. ¿De qué tamaño? Pues del tamaño en que sea lo que vayamos a ocupar, a desplazar y si es por el líquido, si es por el gas. No vamos a entrar, quizás sea un tema de futuros webinars donde entremos particularmente a los procesos de recuperación, si recuperamos por el gas, si recuperamos por el líquido. A veces, por ejemplo, como en el caso particular de un supermercado donde el retrofit se hace en un tiempo muy corto o se tiene que hacer en la noche cuando no haya clientes en la tienda y que lo hagamos rápido para que los productos no sufran ningún problema en su cadena de frío, pues necesitamos sacarlo por el líquido a través de alguna bombita neumática, etcétera. Hay equipos que se pueden utilizar, incluso hay recuperadoras que los técnicos las fabrican ellos, ¿sí? Realmente no es un equipo muy sofisticado, es un equipo relativamente que un técnico la puede elaborar y es importante que la tengan, ¿sí? Que cada uno de los técnicos que trabajen con estos refrigerantes tengan esa recuperadora. Tienen que tener un manómetro, una báscula para poder saber cuánto producto se está recuperando, ¿sí? Y que no tengamos algún problema con nuestro tanque, que lo sobrellenemos. Ojo, muy importante aquí. Los tanques de recuperación deberán tener 2 válvulas, ¿sí? No podemos utilizar o no debemos utilizar los tanques que son cilindros no retornables. Esos cilindros no se pueden utilizar, no están diseñados para ese tipo de trabajos, ¿sí? Ni tampoco poniéndole una valvulita a un lado, haciéndole algún trabajo ahí que me han platicado, que algunos técnicos lo hacen, ¿verdad? Ponerle ahí unas valvulitas tipo bicicleta, no se puede hacer, eso está prohibido, es muy peligroso, independientemente de si esté prohibido, es peligroso para ser utilizado, ¿sí? Entonces, otra cosa bien importante que tenemos que tener muy en cuenta, los tanques, ahora los refrigerantes tienen presiones muy diferentes. No es lo mismo estar trabajando con un refrigerante 134 que después le hagamos algún retrofit en el futuro a 1233 YF, si se pudiera, o a un 513, o si se pudiera uno de esos refrigerantes, que si hacemos un retrofit de un 404 a un 448A, ¿sí? O trabajar con 410, aunque no sea retrofit, aunque yo esté trabajando con un 410. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizar los tanques. Los tanques no son iguales, ¿sí? Cada uno tiene una presión de trabajo diferente. Tenemos que leer las instrucciones, leer o preguntar al que te está dando el tanque para qué uso es ese refrigerante, ¿sí? Entonces, tenemos que estar bien. Ya nos han compartido algunas malas experiencias a la hora de recuperar un refrigerante 410 utilizando un tanque de los que tenían ahí que usaban para 22. Les reventó. Gracias a Dios no hubo ningún accidente lamentable, más que los daños materiales. No le pasó nada a la persona que estaba ahí. Pero sí tuvo un problema con el oído del
estruendo, ¿no? De la onda sónica que generó la explosión. Sí tuvo un problema con el oído, pero de ahí pues ya está perfectamente bien. Pero es bien importante que tengamos en cuenta los cilindros que vamos a utilizar también para la recuperación. Y teniendo estos tres elementos básicos, lo podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Leer, investigar, y si ustedes gustan y nos favorecen ahí con los comentarios de que requieren algún tema particular, con gusto lo tratamos. Adelante, por favor. ¿Qué hablamos con reutilización? Bueno, existe, ya tenemos, yo ya tengo mi tanque, ya lo recuperé, por cierto, no se pueden mezclar refrigerantes, nada que ver. O sea, ustedes usan ese tanque y ese tanque es para un refrigerante específico. Cuando yo vaya a hacer la recuperación, le hago un vacío. Le hago un buen vacío, ¿para qué? Pues para acelerar también, eso me ayuda. Además de mantener limpio mi cilindro en la medida de lo posible, pues me asegura que me tardo menos en hacer la recuperación. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos existen en el mercado máquinas que te hacen la limpieza in situ, ¿sí? ¿Qué es lo que te hacen? Te separan el aceite, le pones un filtro para bajarle la humedad, el aceite, pero no te lo analizan. O sea, tú lo tomas y ya le das vuelta, estás haciendo revisiones ahí físicas del sistema. Algunas sí tienen ahí, te dan un parámetro de cantidad de aceite, pero ya depende de la complejidad de la máquina que te hace la limpieza. Sí, son máquinas que, pues, tanta inversión le puedas tú dar, que es lo que te va a entregar al final, ¿no? Hay máquinas muy sencillas, hay máquinas muy complejas, pero son in situ. Tú lo recuperas, de hecho es máquina recuperadora y también te lo limpia. Te hace las dos, te puede hacer las dos funciones o te hace las dos funciones y lo puedes meter otra vez a tu sistema en el entendido de que no hay una contaminación importante. ¿Por qué? Porque estas máquinas pues también se saturan los filtros, hay que estar al pendiente de que trabajen lo más adecuadamente posible, pero no tienes que hacer nada. Ahí está, eso es muy usado en la industria automotriz, donde pues se le saca el refrigerante, se hace ahí mismo la limpieza y lo vuelven otra vez se puede volver otra vez a ingresar al automóvil o al sistema de aire acondicionado del automóvil. En estos casos, cuando son cantidades más grandes de refrigerante, pues estas máquinas están más limitadas porque no tienen tanta capacidad. Son máquinas relativamente pequeñas. Adelante, por favor. Pero existe otra parte que es el reacondicionamiento. Tenemos nuestro mismo tanque, nuestros mismos tanques con nuestro sistema, con nuestro refrigerante recuperado, y lo hacemos pasar por máquinas ya más complejas, donde tienen sistemas de destilación, filtros un poco más complejos, que quizá hasta filtros coalescentes, no solamente filtros de mallas, ni mucho menos, sino son filtros coalescentes donde ya le das una final, le quitas mucho más aceite al sistema y bueno, ya los analizas y generas un certificado donde ya cumple con la normatividad de ARI a través de un laboratorio que realiza esta operación. Esto ya te aseguras que el 100% de que a la hora de ingresar el refrigerante a un equipo cualquiera, obviamente ya no va a ser el mismo que tú le hiciste el retrofit, porque ese refrigerante pues ya no lo vas a meter a ese equipo, pero lo puedes meter a otro equipo, quizá tienes más equipos que utilizan ese refrigerante y lo puedes volver otra vez a utilizar y pues si estás ayudando dos cosas, ¿verdad? Estás ayudando a que ese refrigerante no se libere al medio ambiente y quizá tengas algún ahorro al volver a utilizar ese material que pues es tuyo y se le dio el servicio de reacondicionado. ¿Cuál es la diferencia entre reutilizar y reacondicionar? Reutilizar es, yo le hago la limpieza y pues asumo que está todo bien y lo vuelvo a utilizar. Reacondicionarlo, ya ponerlo a condiciones bajo ciertos parámetros de pureza,
de cantidad de aceite, de cantidad de humedad, de acidez cero, etcétera. Ya se tiene ese análisis a través de cromatógrafos, a través de análisis de cantidad de aceite, a través de humedad y a través de titulaciones para revisar si existe acidez o no. Esas son las dos diferencias y eso para allá vamos. Lo tendremos que hacer en un futuro cercano, ¿sí? Se han hecho varios intentos de poder tener esta facilidad de hacerlo, pero se seguirán haciendo y estoy seguro que en un futuro tendremos que llegarlo. ¿Por qué? Porque es parte de las regulaciones ambientales que se están generando y también para el bien nuestro, ¿sí? Para las futuras generaciones no dejarles un medio ambiente más dañado de lo que ya lo hemos dañado y los han dañado a través de los diferentes industrias. Adelante, por favor. Y bueno, tenemos por último, o lo pude reutilizar o lo pude reacondicionar o ya de plano no le puedo hacer nada porque es un refrigerante que ya lo mezclé con otro, que ya está muy contaminado y no es posible volverlo a utilizar en ninguna de las diferentes aplicaciones que tengo. Pues, compañeros, no hay otra más que destruirlo. Tengo mis tanques de recuperación y se le hace un análisis y se dice, ¿sabes qué? Esto ya no funciona, ya no lo voy a poder usar en ningún lado, me equivoqué, combiné refrigerantes, etcétera, etcétera. Hay que destruirlo, ¿sí? Y existen varias técnicas de destrucción, ¿sí? Está la pirólisis por calor directo, existen técnicas con las cementeras, existen varias técnicas. Aquí les quiero presentar lo que nosotros tenemos en Quimobásicos, ¿sí? En Quimobásicos tenemos una planta de destrucción de plasma, de argón, ¿sí? Donde lo que hacemos es pasar el refrigerante a través de un arco de plasma donde se generan temperaturas de cerca de 13.500 grados centígrados, lo cual nos lleva a hacer que la molécula, la rompemos, la molécula de refrigerante, y después pasa a una sección donde se baja la temperatura de 13.500 grados centígrados a 50 grados centígrados en cuestión de milisegundos y se combina con compuestos alcalinos para poder neutralizar todos estos átomos que han quedado energizados y se neutralizan y forman sustancias inocuas al medio ambiente que pueden ser ideas como es regresar. Otra vez, como les compartía en los webinars anteriores, que los refrigerantes vienen de un mineral muy estable, como es el fluoruro de calcio. Bueno, pues aquí lo regresamos otra vez a hacer un fluoruro de calcio, un cloruro de calcio que no tiene ninguna afectación ni al suelo, ni al agua, ni al aire, y se destruyen. Aquí nosotros, esta es nuestra planta, esta es la que tenemos actualmente aquí en Monterrey. Ya se ha destruido una buena cantidad de producto en esta planta. Y bueno, a través de nosotros emitimos un certificado de destrucción donde decimos que la eficiencia de destrucción es 99 bueno, ese es 3.9 sería lo ideal. Actualmente hemos logrado 2.9, ¿sí? Que ya es bastante, o sea, si lograr un 99.9 es complicadísimo. Cada 9, cada decimal nueva que se adiciona se multiplica el grado de complejidad, ¿sí? Y entonces emitimos certificados de destrucción. Si es el caso del 22, también tenemos los permisos para poderlo registrar a través del sistema de la Semarnat, donde se registran la cantidad de material destruida y que ya no va a atacar la capa de ozono. Esta también se registra la cantidad de material que ya no va a atacar el efecto invernadero. Entonces, todo esto hay que hacerlo. Tarde o temprano nos los van a solicitar y es bueno que lo tengamos ya en la mira para poder recuperar nuestro refrigerante, para poder ver qué vamos a hacer con él, y si ya no lo podemos hacer, habrá que destruirlo, ¿sí? Y habrá que
acopiarlo y hacer una serie de acciones que en México ya se está empezando a trabajar y que pues tenemos que tenerlo siempre ya como un foco de atención para ir transitando a estas nuevas formas de trabajo. Adelante, Fabián, por favor. Y bueno, algunas consideraciones para las buenas prácticas, lo que ya les había compartido. Los cilindros deben estar bien identificados y tener 2 válvulas de trabajo, de líquido y vapor. No se deben usar los cilindros marcados como no retornables. No podemos mezclar los refrigerantes. Asegurarnos que la presión del cilindro sea la presión del tipo de trabajo que voy a recuperar y realizar un vacío del cilindro antes de iniciar la recuperación. Entre otras, esas son algunas de las consideraciones, ¿sí? Existe bastante documentación sobre buenas prácticas de refrigeración. Hay libros escritos, uno de ellos del ingeniero Gildardo Yáñez, que nos da un compendio detallado de las buenas prácticas de refrigeración que debemos de tener o que deben de tener todos los técnicos, tanto de refrigeración, de aire acondicionado o cualquier persona que esté involucrada en estas áreas. ¿Sí? Existen lineamientos a través de la Semarnat que nos ayudan a poder ir siendo más profesionales. Adelante, Fabián, por favor. Y bueno, la carga de refrigerante, esto ya lo vimos en el webinar pasado. Una vez que yo ya terminé de extraer todo el refrigerante y después vemos qué hacemos con él, pues tenemos que cargar el nuevo. Y cargar el nuevo, eso ya lo vimos en el webinar pasado. Tenemos que ver el tipo de bomba, el caudal máximo, el tiempo de recuperación, tener las garrafas adecuadas, este es lo mismo, y la prueba de calidad de refrigerante, la limpieza, y bueno, vamos a cargar la mezcla. Y siempre por el líquido. Siempre por el líquido. A la hora de cargar el refrigerante, vamos a cargarlo por el líquido porque actualmente todas las mezclas de retrofit, todos los refrigerantes de retrofit son mezclas. ¿Sí? Obviamente si hay algunos que son compuestos puros, mínimos, esos no hay ningún problema. Pero en este caso particular de las mezclas, deben de ser cargadas por el líquido y invertir el cilindro para poder hacer esa operación de una manera correcta. Adelante, Fabián. Adelante, Nelson. Bueno, Andrés, muchas gracias ahí por tus comentarios. Es muy interesante de ver los procesos, ¿verdad? Porque muchas veces charlando ahí solamente sobre los casos no tenemos idea de la complejidad de los detalles, ¿verdad? Los equipos, todas las herramientas, todo el conocimiento que se necesita para hacer un manejo adecuado de refrigerantes, ¿verdad? Muchas felicidades ahí a usted y al equipo de Kimo. Bueno, aquí ya avanzando un poco, ya estamos por los últimos pasos. Entonces, básicamente, en términos de preparación, una cosa muy importante que se puede hacer, que se puede anticipar para el proceso de retrofit, justamente la coordinación con la tienda ahí, en el caso de un supermercado, uno cliente que tenga refrigeración comercial. Es muy importante que haga esta coordinación muy clara de tiempos, fechas, cuándo lo van a hacer, cuánto de personas necesitan de apoyo, manejo de productos, la protección de los productos ahí, de los alimentos, es la prioridad, ¿verdad? Es lo que no queremos perder de manera ninguna. Entonces es muy importante tener esta coordinación tanto con los directivos cuanto la parte operacional de la tienda, ¿verdad? Algunas cosas se pueden anticipar para garantizar un proyecto más fluido, más tranquilo, como por ejemplo la compra de los expuestos, de los refrigerantes, del aceite, entrenar a las personas que van a manejar estos refrigerantes, por ejemplo, aquellos que nunca han manejado una mezcla con glide, con deslizamiento un poco más extenso, cómo lo hacer, cómo no hacer. Ya tocamos este punto en el último webinar que estás incluso grabado y disponible ahí para ustedes que quieren revisar este tema. Entonces, una serie de pequeños trabajos usted puede anticipar ahí para garantizar que durante la noche, durante el proceso del retrofit, todo vas a pasar bien. Una cosa muy interesante también
es que por veces usted puedes combinar estos retrofit con tus planes de mantenimiento originales, como por ejemplo, vemos muchos supermercados que tienen una cultura de hacer un cambio de aceite una vez por año. Entonces usted puede aprovechar que ya vas a parar estos sistemas, que ya vas a hacer estos cambios de aceite y aprovechar la mano de obra, los presupuestos que ya estás apartado para esto. Utiliza una carga de refrigerante también y ya puedes partir el sistema en una condición nueva, ¿verdad? Entonces, con un buen plan, con un buen estudio, una buena preparación, este proceso es muy, muy tranquilo, ¿verdad? Adelante, Fabián. Un comentario que creo es muy importante sobre la cuestión de las fugas. Las fugas de refrigerantes para nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de toda la región, desde México hasta Brasil, Argentina, Chile, toda Sudamérica, Centroamérica. Las fugas son una cuestión muy crítica para nosotros, en especial cuando vemos ahí sistemas muy antiguos con R22, porque el R22 por esa característica del cloro vas a dañar los sellos ahí, en especial de caucho, de borracha, los de EPDM y neopren. Y estos daños con el tiempo empiezan a generar un aumento en la cantidad de fugas. Entonces, lo que se recomienda es que si estás partiendo de un sistema de R22 para un sistema de HFCs, es conveniente que haga un reemplazo de sellos, una actualización de sellos también, para que no vas a tener una pérdida del refrigerante nuevo, ¿verdad? Estás ahí comprando una carga de 150, 300, 500, 700 kilos de refrigerante y no la quieres perder en un mes, ¿verdad? Entonces, hacer esta actualización de sellos es una buena práctica. Claro, si tu sistema está estanque sellado, no tienes fugas por un año, entonces no necesitas de preocupar. Pero de una manera preventiva es muy interesante considerar estos cambios de sellos, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, las válvulas de servicio, ahí tienes estos tapones que son muy sencillos de cambiar y de bajísimo costo. Entonces, son pequeñas cosas ahí que se puede hacer para garantizar una protección ahí del refrigerante nuevo, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Y aquí incluso hay algunas pequeñas sugerencias, algunos pequeños consejos ahí que ustedes pueden se ocupar para que tengan el procedimiento de retrofit un poco más sencillo y un poco más eficiente, ¿verdad? Entonces, usted puede, por ejemplo, reemplazar el aceite antes de la conversión. Es una cosa que parece un poco rara, pero tiene mucho sentido porque si usted va a los manuales de los compresores, vas a encontrar una información de que grande parte de los compresores de refrigeración comercial son aprobados para trabajar con R22 y aceite sintético. Entonces, no es la combinación ideal, pero se acepta, porque el R22 se va a tener esta capacidad de admisibilidad con un aceite sintético también. Entonces, si tu compresor te permite esto, usted puede hacer un reemplazo de aceite una semana antes, por ejemplo, y reducir el número de tareas durante la noche del retrofit, así como cambio de válvulas que usted sabe que vas a tener que reemplazar, fugas también que usted sabe que ya tienes en la tienda y necesita sanar. Entonces, todas estas pequeñas tareas que usted puede hacer antes te garantiza una noche más tranquila para el reemplazo del refrigerante, ¿verdad? Los ajustes de sobrecalentamiento, subenfriamiento y presión y temperatura también son muy, muy importantes y es una cosa que usted puede anticipar también. Ahí ya prevendo, bueno, yo voy para un 400 CTF, yo voy para un 448A. Si quiero seguir con la misma temperatura de evaporación, ¿cuál es que es mi presión nueva de ajuste? Si quiero seguir con la misma temperatura de condensación, ¿cuál es que es mi presión nueva de ajuste para alta? Entonces, es muy importante se prevenir en este sentido, garantizar que tus controladores electrónicos ya tengan el refrigerante en la base de datos. Entonces, algunas pequeñas cosas ahí que te pueden apoyar para que tenga un proceso más tranquilo y más directo, ¿verdad? Más efectivo. Uno más, Fabián, por favor. Aquí tenemos un resumen de esta situación,
un comparativo principal entre los refrigerantes ahí en términos de un proceso de retrofit, de conversión. Entonces, si estás partiendo, por ejemplo, de un sistema con R22 o con 404 o con 507 y estás se moviendo para un sistema con 407F o con 448A. Entonces, estas son las diferencias que usted va a encontrar en un cambio de este tipo. Entonces, primeramente, como ya comentábamos bastante sobre la cuestión del aceite, en un sistema de 22 que estás con aceite mineral, necesitas reemplazar por un aceite sintético. Y en un sistema de 404 o de 507 que ya estás con un aceite sintético, ahí es una cuestión de mantenimiento. Si el aceite está en buenas condiciones, no necesita hacer ni mismo una renovación, un reemplazo. Pero si el aceite ya está muy viejo y ya está dañado, ahí aprovecha el momento para hacer una actualización. En términos de fugas, como acabo de comentar, sistemas de R22 se recomienda hacer un reemplazo de sellos para garantizar una estanqueidad para el refrigerante nuevo. Pero te comento que hay clientes que tienen la opción por no hacer estos cambios de sellos y monitorear el sistema en los primeros días para sanar solamente las fugas que aparecen. Entonces son dos estrategias de trabajo diferentes, ¿verdad? Una preventiva, en que usted hace un cambio general de sellos para evitar una posible fuga, y otra que es una correctiva. Entonces usted hace el cambio y checas ahí, bueno, si tuvo una fuga en el condensador, vas allá y ya sana esta fuga. Entonces son maneras diferentes de manejar este proceso, ¿verdad? La carga de gas, las diferencias que vas a tener, entonces con 22 son 2% menos, entonces para cada 100 kilos de 22 vas a tener 98 kilos de uno de estos refrigerantes. 404A son 5 kilos más a cada 100. Entonces, para cada 100 kilos de 404A que tienes instalado, vas a tener 105 de 407F o de 448. Las presiones ahí son cambios pequeños, pero con 404A usted ve que vas a tener una reducción de la presión de succión y la de descarga sigue es la misma, justamente por esto que comentabas que tiene una diferencia de presión más alta contra la válvula de expansión. Y el R22, las dos van a subir juntas, entonces la diferencia es la misma. Para la válvula de expansión estás perfecto. Entonces, pero necesitas algunos ajustes ahí de presostatos, ¿verdad? Las temperaturas de descarga cuando hablamos de 22 para estos 400 CTF o 448, la temperatura es casi la misma, vas a reducirse unos 5 grados no máximo. Pero de 404 y 507 la temperatura va a subir de manera relevante, entonces se recomienda un sistema de enfriamiento de descarga o de cabezote para los compresores de congelación en especial. Y las válvulas de expansión, como ya charlamos algunas veces, de 22 para 7F o 448 son las mismas, solamente un pequeño ajuste de sobrecalentamiento. De 404 y 507 hay una diferencia más grande de capacidad, entonces necesito un ajuste más relevante, un ajuste más significativo. Entonces, si tus válvulas no permiten ajuste, por ejemplo, son válvulas fijas, es importante reemplazar la válvula por completo, si no, vas a tener un retorno de líquido y provocar una falla de los compresores. Entonces, en líneas generales, esta es la situación que tienes. Creo que el mensaje principal es que si usted tiene un sistema de R22 y quieres cambiar de refrigerante sin cambiar todo el equipo, es posible con los pequeños ajustes. Si tienes un sistema de 404 y quieres también mover para una solución más eficiente, que te vas a reducir el consumo de energía, te vas a reducir las emisiones de CO2, también es posible con pequeños ajustes sin la necesidad de cambiar todo el sistema, ¿verdad? Delante, Fabián, por favor. Y ya prácticamente, y por concluir esta cuestión de los retrofit mismo, una de las partes más importantes es justamente los ajustes del sistema después de reemplazar el refrigerante, porque los puntos de presión, temperatura, controles de sobrecalentamiento, sobreenfriamiento, está todo relacionado con las tablas de presión y temperatura. Los controles electrónicos tienen estas tablas dentro de su software y por esto van a hacer estas conversiones de presión, temperatura, presión de evaporación, presión de
punto de burbuja, punto de rocío, está todo dentro de los softwares, ¿verdad? Y los presostatos no tienen software, ¿verdad? Son mecánicos por completo. Entonces, es importante saber cuáles que son los puntos de presión para ajustar tu sistema para las temperaturas nuevas. Y si no lo haces, el sistema va a trabajar en condiciones erradas y esto va a te resultar en poca performance, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Aquí justamente para concluir, esto es el resultado de un sistema que se hizo una conversión de 404A para 448, pero lo que vemos es que la línea roja es justamente el sistema con 404, la línea azul es el sistema con 448 sin ajustes, y vemos que el consumo de energía está más alto, con un refrigerante más eficiente, justamente porque estás trabajando en puntos de presión, de temperatura, en ciclos de compresor diferentes. Cuando te metes un refrigerante más eficiente, tu compresor puede quedarse más tiempo apagado. Entonces es importante tener esto manejo adecuado de capacidad, ¿verdad? Y justamente la línea verde es el resultado después que hace los ajustes. Ahí sí tú ves las ventajas de performance, ¿verdad? Y claro, la cuestión de limpieza del sistema, el flujo de aire dentro de los intercambiadores de calor, evaporador, condensador, es muy, muy importante. Es justamente el elemento que estás eh, apoyando la refrigeración de la parte fría y la condensación en la parte caliente. Entonces, es muy importante, estás con todo muy limpio ahí, con los ventiladores trabajando bien, ¿verdad? Delante, Fabián, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Nelson. Compañeros, como desafortunadamente el tiempo nos gana, es muy poquito tiempo el que tenemos para poderles compartir demasiada información. Ah, como vieron ustedes, hemos tratado de ligar e ir avanzando los webinars desde lo más simple hasta lo más complejo. Ahorita ya vamos en revisando cómo todos los conocimientos que hemos tratado de compartirles en los dos anteriores los necesitamos para ir realizando nuestro trabajo en campo. Y bueno, es parte de lo que nos hemos propuesto entre Quimobásicos y Honeywell, de poderles apoyar en estas nuevas situaciones que se están presentando. Ahora sí que esta nueva normalidad también de los gases refrigerantes, que como es transitar a los nuevos, ¿no? Esa transición cuesta, esa transición no es a veces muy sencilla, depende, como mencionaba el ingeniero Nelson, del tiempo de vida de los equipos. Por eso hay que hacer una verificación, hacer un checklist de qué es lo que tenemos y luego con lo que tenemos, qué es lo que, hasta dónde vamos a llegar. Entonces, empezar a hacer el estudio de qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los trabajos que tenemos que hacer, tanto previos como en el momento como post. Y eso incluye todo. Todos los equipos, todas las actividades que se tienen que hacer. No es nada más de un quita y pon. En equipos pequeños es mucho más sencillo, como yo creo que todo lo podemos visualizar. Pero bueno, esta ha sido parte de lo que hemos querido compartirles hasta estos primeros 3 webinars. Gracias a todos ustedes y a su gran participación, pues vamos a seguirle hasta donde ustedes nos permitan, y donde el tiempo que ustedes nos quieran dedicar, lo cual agradecemos bastante a todos nuestros hermanos de los países centroamericanos y sudamericanos que están conectados y que nos favorecen con su apoyo y con su atención. Nuestro próximo webinar lo tendremos el 27 de noviembre para que lo vayan agendando, para que vayan preparando. Pues ya quedó prácticamente el último viernes del mes a las 11 de la mañana, hora de México. Y vamos a hablar en nuestra próxima intervención de los HFOs y sus aplicaciones. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Europa, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, porque es bien sabido, y yo creo que cada uno de nosotros nos ha tocado y nos va a tocar equipo que venga de esos lugares y que de repente, ¿y ahora qué? ¿Sí?
qué es este refrigerante. Nos llaman y nos dicen, oye, el 513 de qué es, el 455 qué es, y los diferentes refrigerantes. Bueno, pues tener esa preparación de saber dónde buscar. No queremos que todo esto que se presenta aquí se aprenda de memoria, no es la función, sino simplemente es darles una idea para que ustedes puedan posteriormente buscarle y empaparse más de toda esta información. Agradecemos bastante su atención y bueno, damos por finalizado estos comentarios que les queríamos compartir y vamos a tratar de compartir, si tenemos tiempo, Fabián, de ver algunas preguntas de nuestros amables escuchas. Sí, claro que sí. Permítame, te leo algunas de las preguntas que nos han estado mandando. Nos preguntaba José Alfredo si podríamos ahondar sobre que el vacío no elimina la humedad en el POE. Ni aún así lo hacemos a 250 micrones, comentaba. Sí. Sí, adelante, Nelson, si ¿Quieres quieres. comentar, Andrés? Mira, sí, desafortunadamente el POE, el aceite polioleste, tiene una peculiaridad que es higroscópico. ¿Sí? El ser higroscópico es una propiedad que tienen algunos compuestos de adsorber, no absorber con B, con D de dedo, adsorber ciertos compuestos, en este caso el agua, y lo atrapa, lo atrapa y queda dentro de su composición. No le afecta en sus propiedades, no le afecta en muchas cosas. Sin embargo, desafortunadamente, como lubricante no se afecta, pero dentro del sistema sí lo afecta, ¿sí? Porque esa agua se congela, ¿sí? Y es bien difícil quitarla. O sea, no es agua así que está nada más mezclada, no, está dentro de la molécula, se absorbe, entonces es bien difícil quitarla. Por eso lo que se busca es que no la tome, porque una vez que la tomó, quitársela no es fácil. Y tienes razón, o sea, a veces se llega a vacíos muy, muy altos y como quiera le queda un poco de humedad. Es un problema. Lo mejor, es como el agua en ese tipo de aceite es como las quemaduras para la piel. Lo mejor es no quemarte. O sea, lo mejor es que no le caiga el agua. O sea, tratar de Ahí evitar lo más posible. lo Adelante, Nelson. lo más efectivo para sacar esta humedad es justamente los filtros mismos. Los filtros secadores ahí que te pueden apoyar con esto, pero es una reacción química, ¿verdad? Es correcto. Y por veces con el tiempo la temperatura y presión de los compresores te puede generar un ácido que puedes dañar ahí toda la cuestión de protección eléctrica de los motores y causar un problema futuro. Entonces la humedad con los sistemas de poliéster es muy sensible, ¿verdad? Muy delicada, ¿verdad? Tienes que tener atención con este punto. Correcto. Bueno, también nos preguntaban sobre a dónde se pueden llevar los gases de recuperado y dónde se pueden conseguir, que esta duda salió 2 o 3 veces. Sí, mira, conseguir es difícil porque no existe en México todavía un uso generalizado de este tipo de refrigerantes. Existen centros de acopio, ¿no? Que lo puedes encontrar en la página de la Semarnat en México, ¿sí? Ahorita se va a seguir trabajando en darle un poquito más de incentivar este tipo de situaciones, más sin embargo, digo, no es tan todavía algo cotidiano, ¿no? Porque están en lugares, hay uno por ahí en la zona del Bajío, pero llegar de lugares como Sonora, Sinaloa, incluso, pues es difícil llegar todavía por las cantidades que hay, transportarlo, no lo puedes transportar en cualquier vehículo, tiene que tener unos permisos especiales, etcétera, etcétera. Lo que sí te puedo decir es de que tengan un poquito de paciencia y que esto va a llegar. Lo más importante es estar preparado. Esperemos que llegue pronto.
depende también de la autoridad que tanto nos puede apoyar en hacer este tipo de mecanismos, pero se van a generar esos mecanismos. Si tienes alguna duda, con gusto me puedes mandar un correo y nos ponemos en contacto. Así les comparto a todos para ver qué opciones podemos encontrar. Sí, también había dudas sobre cómo utilizar la recuperadora y que les parecía muy importante este tipo de información. Digo, no creo que dé mucho tiempo ahorita, pero quizás lo pudiéramos conversar en los siguientes webinars. Así es, lo conversamos en los siguientes webinars o hay información en internet. Como te decía, está el libro del ingeniero Gildardo Yáñez y la Semarnat, que es de buenas prácticas. Ahí viene cómo tú puedes operar una recuperadora, si lo tomas por el líquido, si lo tomas por el vapor, cómo debes de hacer las conexiones, si para hacerlo más rápido, si le pones que no le metas calor directo, que son con lámparas, etcétera. Hay diferentes mecanismos y todo eso lo puedes encontrar en ese libro de buenas prácticas de refrigeración. Sí, había unos comentarios adicionales sobre dudas sobre otros refrigerantes, hidrocarburos que han estado saliendo, que si los vamos a llegar a manejar, 632 específicamente. Sí, claro que sí, chécalos con nuestros distribuidores, ahí ellos te pueden dar información. Sí. A través de los distribuidores en la República Mexicana, ellos te pueden compartir información, están en nuestra página www.quimobásicos.com.mx en la sección Busca tu distribuidor y ahí ellos, repórtate con ellos y ellos te pueden dar la información con todo gusto. Sí, sí, sí. Ahorita les voy a poner el enlace sobre dónde pueden localizar a nuestros distribuidores. Ya les puse el link. Bueno, muchas gracias Nelson, muchas gracias Andrés y muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Recuerden que esta grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook a partir de ya. En el canal de YouTube va a estar, yo creo que a partir de lunes. Les agradecemos mucho y que tengan muy buena tarde y muy buen fin de semana. Muchas gracias.